Bien. Eh, Están pasando cosas en el chat. En el chat de WhatsApp. No lo podemos explicitar. Hay alguien que se está manifestando en el chat que ya está también conectado para hacer su columna en el día de hoy. Nazareno Santuchorre, del otro lado. Hola, ¿qué tal? Hola, NASA. No se te escucha. Está Prende el silenciado. micrófono, abuelo. ¿Ahora? Ahora sí. No, está prendido. Ahí está, Ahí va, Está bien, prendido. ahora sí te escuchamos. No, capaz que fue una cuestión de la operación. Yo solamente importa. era como, NASA, dale. ¿Cómo estás? Hola, mareas, ¿cómo andan? Bien, ansioso por hacer esta columna que va a tener que ser súper express porque estoy en el laburo. Bien. Pero Vemos. muy contento de verlas de nuevo. Vemos... Tu escenografía te Sí. delata. Bueno, ¿qué tema hay hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de algo que sorprendentemente no lo hablamos en la primera columna porque nos fuimos por las ramas, hablamos de historia, de todas esas cosas, no hablamos de lo más importante de la comida, que es evitar que la comida nos enferme. Y que es muy importante porque pasa muy seguido que la comida sí. enferme. Tiene toda una categoría. Existen las ETAs, que son las enfermedades de transmisión alimentaria, que están reconocidas por todos los organismos del mundo, por la OMS, por los distintos organismos de todos los países, y que hay muchas formas de evitarlo. Y vamos a hablar de cómo evitarlo. Y vamos a diferenciar algunas cuestiones. Primero vamos a hablar de los alimentos. Vamos a diferenciar las características de los alimentos en dos lados. La inocuidad y la calidad alimentaria. La calidad es que el alimento sea bueno, que tenga características organolépticas gustosas, disfrutables, ¿no? Textura, sabor, olor, temperatura. La inocuidad hace alusión a la idea de que un alimento no nos enferme. Que no nos produzca ningún daño. Y hay muchas formas en las cuales el alimento nos puede hacer daño. Hoy la vamos a orientar, obviamente, más pensado para la cocina doméstica, algunos tips para tener en cuenta a la hora de cocinar en casa. Obviamente es distinto cuando uno se quiere dedicar a algo más profesional, cuando va a producir alimentos para vender, ya sea en venta directa o ya sea llevando o lo que sea, y es muy distinto, obviamente. Pero bueno, hay dos cuestiones a las cuales hay que estar muy atento a la hora de cocinar, que son, por un lado, la higiene, elemental, mi querido Watson, y las temperaturas de la comida. Hay una temperatura que es lo que se denomina zona de riesgo, que es la que siempre hay que evitar con todos los alimentos, que es la temperatura de 4 grados a 60 grados. ¿Por qué? Entre los 4 y los 60 grados se da el crecimiento de todos los microorganismos, principalmente de las bacterias. Por debajo de esa temperatura se evita ese crecimiento, o sea, se lo retrasa. Por arriba de esa temperatura, casi todos los microorganismos que pueden afectar un alimento son destruidos, ¿no? Bien. Hay algunos que aguantan más altas temperaturas, muy específicos, algunos alimentos muy particulares, y de zonas, obviamente, hay una cuestión más técnica, pero para la cocina doméstica esa es la temperatura que tenemos que evitar. ¿Por qué es importante marcar esto de los 4 a los 60 grados? Porque es habitualmente el error más común que cometemos en casa. Ejemplo, antes de guardar el guiso, lo dejo enfriarse arriba de la hornalla. Por más que le pongas la tapa, por lo que sea, los microorganismos están y es algo que no hay que hacer. Es algo que se hace habitualmente, costumbre de las abuelas, porque las heladeras viejas no tenían ventiladores, entonces si vos ponías algo que generaba vapor, enseguida te hacía pelota la heladera. Hoy eso ya no sucede, de igual forma existe el film, existen las tapas de las ollas. Lo recomendable es enseguida pasarlo de la heladera de la olla a la heladera, ¿no? O sea, evitar esa temperatura de riesgo. Lo mismo con los desfrizados, es mucho más común con el desfrizado, tener cuidado ahí. Porque habitualmente lo que se hace es esto lo dejo desfrizándose arriba de la mesada. En mi casa, por ejemplo, no se puede hacer porque tenemos 4 gatos, es imposible dejar cualquier cosa en la mesada. Pero es algo que se suele hacer en todas las casas, más con las carnes. Peligrosísimo eso, peligrosísimo. Las cosas se tienen que desfrizar en la heladera para que nunca supere esos 4 grados, porque si vos lo dejás desfrizándose en la mesada, por más que la parte de adentro, más adentro de la carne esté todavía frisada, la parte de afuera ya alcanzó esa temperatura y pasa a ser peligroso, porque está en una temperatura ambiente que es la temperatura ideal para el crecimiento microbiano. Por eso la temperatura es una cuestión a la que estar muy atento en todos los pasos de la cocina de la casa. Siempre La otra hago todo cuestión... mal, entonces. No, Siempre hago todo mal. No, lo que pasa es que también
Consulta, porque yo descongelo en el microondas, por ejemplo. Perfecto. ¿Está bien? En el microondas recontra habilitado, está pensado Listo, para eso excelente. el microondas. Porque si no, lo que te lo hace en poco conviene es tiempo, además. el día anterior bajar del freezer a la heladera para que se descongele bien. Pero muchas veces uno se olvida también de eso. Y ahí entra Exactamente. señor microondas. Demanda un O el poquito de horno. planificación, Ahí obviamente. va. Es también la mejor forma de conservar las características organolépticas, es decir, la calidad del alimento, que siga siendo sabroso, es hacerlo en la heladera. Muchas veces nos pasa que llegamos a casa cansados, necesitamos descongelar medio kilo de carne para hacer un tuco. Bueno, al microondas, no pasa nada. Pero bueno, eso, evitar esa temperatura Bien. en el medio. Esa es la temperatura ambiente, ¿no? 4 a 60 grados, un poquito más, un poquito menos, la temperatura ambiente, evitar esas temperaturas. Bien. Eh, No sé lo si, otro, no sé si lo vas sí. a decir, pero ¿qué pasa con el desfrizado y volver a frizar? Nunca, jamás desfrizar y volver a frizar, salvo que en el Excelente. medio haya habido un proceso de cocción. Bien. Siempre, cuando algo se desfriza, o enseguida va a la cocción, y cuando digo enseguida es enseguida, se terminó de frizar y se tiene que cocinar, no puede quedar un día, o no puede quedar 24 horas más en la heladera o 48 horas más en la heladera, eh, o, eh, o es para la utilización en el momento, ¿no? Digo, si congelaste algo ya hecho, bueno, lo sacás y lo comes. A lo sumo lo recalentás. Pasa por una olla, pasa por el microondas, por el horno, qué sé yo, te frizaste unas empanadas al horno y al buche. Pero nunca volver a frizar un alimento, salvo que en el medio haya estado el proceso de cocción. El que sea, proceso que sea, ¿no? Lo otro de lo que hay que estar muy atentos es la cuestión de la higiene. Y la cuestión de la higiene es algo que todos tenemos muy en claro, me parece, es algo que lo aprendemos en Argentina, además hay una tradición muy importante. Es uno de los países que más gasta en jabón argentino, aunque no lo crean. Increíble. Sí, Mira, la estadística que supe máquina de hace sucio. poco. Mira. Nos tratan de sucios. Eh, pero bueno, además de lavarnos las manos, obviamente lavarnos bien las manos, agua tibia, mucho jabón, fregar, poner las manos, enjuagarse bien las manos, los antebrazos además, evitar la ropa suelta, evitar la ropa que puede estar en contacto con la carne. Además de eso, el agua tibia, muy importante, eh, ayuda a eliminar esos microorganismos. Tener en cuenta que cuando vamos a cocinar, después de que nos lavamos las manos, no tocar cosas en el medio. Y en ese no tocar cosas en el medio hay un bicharraco que está dando vueltas en todos lados, está en todas las casas, está en todos los bolsillos, está en todas las manos, lo tenemos pegado mucho tiempo, nos hace estar pegados a la pared con un cable, que es el celular. El celular, lo sabemos, es el claro. mayor Qué problema. portador Sí. de agentes contaminantes, de todo tipo de bacterias, porque está en la calle, lo apoyamos en cualquier lado, lo usamos mientras estamos en la calle, entonces tocaste la baranda del micro, agarraste el celular, tocaste billetes en el banco, agarraste el celular, todo el tiempo. Entonces el celular es el mayor portador de contaminación que entra a la casa todo el tiempo. Entonces, mientras estamos Total. cocinando, una vez que nos lavamos la mano, no tocar el celular. En todo caso, si tenés que usar el celular, te secás bien las manos, usás el celular y te volvés a enjuagar antes de seguir cocinando. Bien. Principalmente con productos frescos y productos con proteína, carnes y huevo, ¿no? Que son los que más atraen a los microorganismos. Que tener estos recaudos con todos los alimentos, ¿no? Pero Claro, bueno, sí, sí, sí. haciéndole las especificaciones para los Lávense usos la mano, domésticos, ¿no? sí, Está bien, claro, básicamente. O sea, mínimo. Lávense las manos, sí. Y después lo otro, a lo que hay que estar muy atento es la cuestión de si uno está enfermo o no, si puede cocinar. Y eso es una pregunta que suele estar, que es la cuestión de, bueno, che, estoy resfriado, ¿puedo cocinar? Cocinar. Para vender, no, de movida. Claro. Salvo que trabajes en una industria que tengan de eso, que te toman la temperatura y todo, y que te digan, bueno, mira, tenés esto, podés laburar con barbijo, que es algunas excepciones existen. Si no, si laburás para vender, no labures estando enfermo, así sea un resfriado, nada más, un poquito de goteo en la nariz, no se labura estando enfermo. Si estamos en casa, obviamente hay otras salvedades, porque en casa habitualmente lo que sucede es, estás cocinando para tu familia, compartís absolutamente todos los gérmenes, estás conviviendo. Entonces, obviamente hay otras salvedades. Extremamos recaudos, obviamente. Nos enjuagamos muchísimo más las manos, nos enjuagamos muchísimo más los antebrazos. Tratamos de cambiarnos la ropa, por ahí si vamos a cocinar, ponernos algo por encima de la ropa que tuvimos puesta todo el día, que debe estar más contaminada. Nos atamos bien el pelo. Si llegas a tener un barbijo en casa, no está mal, o taparte un poquito, por ahí es medio exagerado, pero bueno, taparte un poquito para evitar contaminar más la comida. Pero bueno, en la casa obviamente hay otras cuestiones que pueden jugar a favor. Y sí tener mucho cuidado, esto es algo que suele ser un error en todas las casas, la cuestión de la contaminación cruzada.
al principio de la columna hablamos de esto, de las temperaturas y de en qué momento se puede desfrizar y refrizar, y yo hacía eje en la cuestión de las carnes que tienen, los alimentos que tienen proteína y que son húmedos, ¿no? Las carnes, pescado, pollo, el pollo, muchísimo cuidado con el pollo, el huevo, la leche. Hay dos formas de generar contaminación cruzada. Una es los alimentos se tocan unos con otros. Un alimento crudo con un alimento cocido. Ejemplo, dejamos la carne desfrizándose en la baranda de más arriba en una bolsa y eso a la larga transpira y empieza a gotear y cae sobre un plato que teníamos 3 empanadas que nos habían quedado de la noche anterior. Y está cayendo la carne, tac, tac, las gotitas están cayendo y capaz, por ahí es una empanada y te diste cuenta, pero capaz es un plato de guiso, no te diste cuenta, está cayendo. Ahí además, siempre que guardamos cosas en la heladera, film o algo, una tapa, aunque sea, tratar de que los alimentos no queden expuestos directamente, ¿no? Pero bueno, suele pasar. Tener muchísimo cuidado con esos alimentos, con esa contaminación cruzada, principalmente entre alimentos crudos y alimentos cocidos. La otra también es la indirecta, que es más común esta, porque es más difícil de estar atento, que es, por ejemplo, el tío está haciendo el asado, ya se clavó 4 o 5 latitas de cerveza, cortó el vacío, al vacío le falta un poco, con el mismo cuchillo cortó el chori. No. Si al vacío le falta un poco, está crudo el vacío. Usás otro cuchillo para el chori y lo vas enjuagando en el medio, lo vas lavando. Evitar usar el mismo utensilio para lo que ya está cocido con lo que está crudo. Hay muchas otras cuestiones también, el uso de las tablas, por ejemplo. Ahora ya está se ha vuelto más común y es más, ahora ya incluso se lo ve mucho en las casas, el tema de la diferenciación de tablas por colores, seguramente lo han visto en los reels de Instagram, es muy común. Se venden absolutamente todo por 2 pesos, negocios de ese tipo, las tablas por colores, y es muy práctico porque facilita muchísimo evitar eso. La tabla verde para las frutas y los vegetales, la tabla roja para las carnes, la blanca para el pan, el queso, la amarilla para los embutidos. Son las tablitas que vienen por colores, ¿no? Son tablitas plásticas, además están pensadas para trabajar con cuchillo arriba, liberan mucho menos microplásticos. Es un problema la tabla de madera, evitar la tabla de madera, más que nada en casa. Mira. En casa suele haber más humedad que en una cocina profesional, entonces hay que tener mucho cuidado con las tablas de madera, no usarlas con los alimentos frescos, las tablas de madera, porque absorbe. Entonces, y en ese absorber genera climas ideales. La madera genera un clima ideal para los microorganismos. Entonces, evitar, por ejemplo, los alimentos crudos sobre las tablas de madera. Pero si, por ejemplo, me como una tapita de asado sobre la tabla de madera, ¿no está mal? No, eso está perfecto porque ya es un alimento cocido, es menos nocivo, no pasa nada. Se la enjuaga bien, además, pero bueno, evitar, por ejemplo, eso. Los crudos. Enjuagarlo bien, además. La madera siempre tratar de que esté en los lugares más secos de la cocina, ¿no? O sea, si lo vamos a guardar, fijarnos que sea en un lugar de la cocina que no genere humedad. Si vemos que se hongueó un poquito, enseguida descartarla. Tener mucho cuidado con la madera. Y en todo caso, esto como recomendación para la casa, no son caras, además, las tablitas de plástico son las tablitas que vemos en todos lados. Las de colores facilitan muchísimo porque por ahí puede pasar, ¿no? Cocino a la mañana yo, a la noche cocina mi hermano. Bueno, tenés que acomodarte, ser prolijo. Claro. La tablita de colores es súper sencilla para que cada uno sepa qué tabla usó con cada alimento. Y después mucho cuidado, mucha atención a la cuestión de la higiene, mucha atención a los alimentos, prestar mucha atención donde compramos hoy, más que nada que estamos todos buscando ahorrar un poquito. No por eso hay que descuidar nuestra salud, entonces estar muy atento por ahí, tratar de buscar comercios oficiales, pedir factura. Eso, si alguien factura significa que le facturaron antes, significa que compró en algún lugar oficial. Entonces, obviamente eso significa que es un alimento más seguro. Leer las etiquetas y prestar atención, ¿no? Hay muchas descripciones, las pueden buscar en Google, de cómo tiene que ser cada alimento, qué color tiene que tener la carne, el pescado, el pollo, qué textura tiene que tener una manzana, una palta, lo que sea. Prestar atención a eso para cuidarnos. Excelente, Nasa. Bien, toda la data para que este finde se cocinen bien, de todo. Bien, claro, sin contaminación. Y bueno, manteniendo en alto el nombre de Argentina en la lista de los países que más consumen jabón. Total.
Bueno, muchísimas gracias, chicas, y no sé, espero verlas pronto. Bueno, mucha suerte ahí con el cierre de la jornada laboral. Adiós. Ahí pasó Nazareno Santucho Re con su historia al plato, esta columna, hablándonos de una tips de seguridad e higiene tan necesarios para aplicar en casa. O sea, más allá de dedicarte no a la cocina, en tu casa sí puedes hacer cosas para no enfermarte. Así es, Comer sano. datazos que pueden revivir luego en YouTube. Nos vamos a una canción y ya volvemos con más.